Bienvenidos a Pez Verde, vuestra tienda de paisajismo acuático. Soy David y hoy vengo a hablaros de fotografía y acuarios. Pues bien, antes de nada me gustaría decir que yo no soy un profesional de la fotografía, ni muchísimo menos. Tengo conocimientos básicos, pero creo que con esos conocimientos bien aplicados se puede mejorar mucho el resultado de la fotografía que se puede hacer de nuestro acuario. Y bien, ¿por qué hago ahora este vídeo? Pues principalmente por dos motivos. Por un lado, estamos a 15 días del cierre de las inscripciones del concurso de paisajismo acuático más importante del mundo, o al menos el que tiene mayor renombre. Me refiero al IAPLC organizado por ADA. Como muchos sabéis, este concurso, aunque es un concurso de acuarios, la realidad es que todo se juzga en base a una fotografía. ¿Por qué? Porque no nos podemos ir a Japón con nuestro acuario, ni podemos hacer que el juez venga a nuestra casa. Entonces, al final, todas las puntuaciones que recibamos se van a basar en lo que el juez perciba en esa foto. Por eso es muy importante que su calidad sea máxima y que represente fielmente lo que el paisajista quiere transmitir con su montaje. Es verdad que esta quizá no sea la forma más justa, pero es la que tenemos. Se podría plantear en el futuro que juzgase mediante vídeos o mediante otro sistema, pero a día de hoy nos basamos en la foto, y es una pena porque lo he visto muchas veces que montajes que llevan mucho dinero detrás y sobre todo mucho tiempo, hasta un año entero de montaje y de perfeccionamiento, se vayan al garete porque la foto no es adecuada y no transmite la realidad de ese acuario. Ese sería el primer motivo. El segundo por el que me he animado a hacerlo es porque justamente hace un par de días leí unas guías o un post que puso Josh Sim en su Facebook. Y bien, ¿quién es Josh Sim? Pues Josh Sim es seguramente, junto con Fucada, el mayor paisajista de los últimos tiempos a nivel de resultados en concursos de aquascaping. Josh Sim lo ha ganado prácticamente todo, incluso en un año llegó a ganar los 3 concursos más importantes del panorama del paisajismo acuático. Pues bien, Josh Sim ha elaborado una pequeña guía con varios puntos que él recomienda a tener en cuenta para la fotografía de acuarios. Y yo, basándome por un lado en lo que él comenta, más lo que sé de otros sitios, más experiencia propia, os he querido traer esta guía. Recordar que Josh Sim, como indica en su post, ha realizado siempre las fotografías de sus acuarios. Es decir, si él ha conseguido llegar a lo más alto con un equipo más o menos normal y con unos conocimientos no exageradamente elevados de fotografía, cualquiera de nosotros podría llegar a hacerlo. Es cierto también que si queremos siempre podemos contar con un fotógrafo profesional, pues las normas, por ejemplo, del IAPLC así lo indican que la fotografía no debe ser necesariamente hecha por el dueño del acuario. Si bien no todo el mundo conoce un fotógrafo que pueda hacer una foto de un acuario y tenga experiencia en ese tipo de fotografía, o bien no todo el mundo puede desembolsar el importe que ello supone. Por tanto, esta guía creo que os puede ser de gran utilidad, ya no solo a los que concursan, sino a cualquiera que quiera tener una foto bonita de su acuario. Pues bien, entrando en materia, el primer paso sería hablar del equipamiento. Sin duda el elemento principal sería la cámara, ya que sin cámara no tenemos nada que hacer. Y aquí voy a hacer una puntualización. Aunque lo ideal para fotografía de acuarios sería contar o con una mirrorless o con una reflex, una cámara un poco más profesional, se puede conseguir un resultado realmente bueno incluso con una compacta y me atrevería a decir hasta con un móvil. Siempre que tengamos un poco de nociones sobre cómo jugar con los parámetros de disparo, incluso un buen móvil con una buena óptica podría obtener un resultado bastante aceptable. Si bien esta guía está más centrada en mirrorless o en reflex por el tipo de configuración y de personalización que permiten a la hora de elegir los parámetros de disparo. Pues bien, si una cámara es importante, quizá más importante es un buen objetivo. De hecho, esto lo dicen muchos fotógrafos, el objetivo es la clave incluso más que la cámara. Y de hecho, un muy buen objetivo suele costar hasta más caro que una muy buena cámara. Por ejemplo, Josh Sim comenta que casi todas sus fotos de acuarios de concurso las ha tirado con un Canon FS1755. Pero por ejemplo, nosotros solemos trabajar con un 24-70. Esto, bueno, son parámetros, ya luego os iré explicando. Pero lo que quiero decir es que no hace falta un objetivo muy concreto, sino que normalmente la mayoría de los objetivos de uso generalista pueden ser aptos para una fotografía de acuario decente. Una duda que se puede plantear es si emplear un gran angular o no, y sobre esto hay que hacer varias puntualizaciones. Es decir, según el tipo de concurso, un gran angular puede llegar a penalizarte. Incluso según el tipo de acuario que tengas, puede que en vez de resaltar el efecto que se busca, puede quedar todavía peor. Y sobre esto, por ejemplo, Josh Sim comenta que además muchas cámaras tiran lo que se conoce como APS-C, es decir, tienen un factor de recorte. Por ejemplo, en su caso, con una Canon, este factor es de 1,6. Por tanto, si su objetivo tiene una distancia focal de 17 milímetros, la distancia focal real con la que se tire la foto sea 17 por 1,6, es decir, de 27 milímetros, con lo cual ya no estaremos ante un gran angular. Por tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de plantear la foto. Bien. Cámara, objetivo, y ahora vamos al tercer punto que es clave para obtener una buena fotografía de acuarios, que es la iluminación. Esto se puede abordar normalmente desde dos caminos. Uno,
desde la iluminación de acuario, es decir, meter pantallas, meter luces externas, o 2, mediante iluminación mediante flashes que metan un fogonazo puntual en el momento del disparo de la foto, pero no estén de manera constante. Se pueden obtener resultados muy buenos con los dos métodos. ¿Que tienes en tu casa un equipo de flashes buenísimo, con unas pantallas, con una softbox, lo que quieras? Perfecto, úsalo, te va a venir súper bien. ¿Que no lo tienes? No te preocupes. Pon pantallas de acuario, pon bombillas, pon focos halógenos, pon lo que tengas. Lo importante es iluminar bien el acuario. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hable ahora de parámetros veremos que para que los peces estén quietos y tengamos un enfoque completo del acuario, normalmente va a haber que tirar una velocidad de obturación muy rápida. Por tanto, es muy importante que la iluminación sea muy potente para poder resaltar de forma adecuada los brillos que tiene que tener el acuario y las zonas de luz y de sombra. A la hora también de diseñar la iluminación es muy importante tener en cuenta no enfocar luz desde todos los puntos, sino al final los juegos de luces y sombras, los juegos de misterio que podemos querer transmitir no se van a quedar correctamente reflejados. Si yo ilumino desde varios puntos y no, por ejemplo, todo desde arriba, no voy a ver ni una sola sombra en el acuario y eso tampoco va a quedar bonito. Es decir, plantear correctamente la iluminación que queremos para la foto. Por ejemplo, incluso en acuarios con una gran pantalla de por sí, como este acuario de aquí atrás con dos ONF, que son de lo más potente que hay en el mercado, para una fotografía de concurso podrían necesitar algo de luz extra por lo que he comentado, que al final, al hacer una foto tan rápido y con tanta distancia focal, con tanta profundidad de campo, al final lo que conseguiremos es una foto oscura. Por lo tanto, hay que iluminar desde fuera con mucha mayor potencia que la potencia habitual de las lámparas de nuestros acuarios. Como digo, la iluminación es clave. De hecho, he visto muchos casos donde un acuario normalillo, bien iluminado, puede tener un resultado realmente bueno, y un acuario mal iluminado, por muy bueno que sea el montaje, al final la sensación que transmite no es buena, el impacto que va a transmitir al juez no es bueno y puede obtener una muy mala puntuación en comparación con la que tendría si estuviera bien iluminado. Y como digo, la clave, adaptar la iluminación al diseño del tanque, que la iluminación realce las sombras o las luces que queramos conseguir en nuestro acuario. Es decir, si yo por ejemplo tengo una rama o una piedra muy vertical, pero muy horizontal, que quiero que haga una sombra abajo, pues siempre meteré luz desde arriba, nunca desde un lado o desde abajo, porque entonces esa sombra no se va a producir y no voy a conseguir el efecto que estoy buscando. Importante jugar con esto, y de hecho ya lo comentaré cuando diré la preparación del día de la foto. Ese día tener todo el tiempo del mundo para jugar, para probar, para cambiar, para experimentar, porque nunca va a quedar bien a la primera. Bien, tenemos cámara, tenemos objetivo y tenemos iluminación. Hay un elemento que comenta Josh Singh que puede ser importante, yo no lo considero tanto, que sería un disparador remoto. Él dice que, por ejemplo, él lo usa sobre todo porque él tira fotos con flashes externos. Y es verdad que esto le puede servir para coordinar el disparo de los flashes externos y de su cámara. En nuestro caso solemos usar pantallas de acuario, otro tipo de pantallas en vez de flashes, por tanto un disparador remoto no lo vemos muy importante. Otro motivo que Josh da es que gracias al disparador remoto él puede estar más lejos de la cámara y que sus peces se asusten menos y posen de manera más natural. Sobre esto yo he visto 1000 tipos de montajes, de efectos, de formas de hacerlo, desde algunos muy curiosos como gente que está detrás de la cámara y con una escoba atizando al acuario para que los peces vayan de un lado a otro. Es decir, si tienes un disparador remoto, úsalo, perfecto. Si no lo tienes, no lo compres porque no te va a hacer falta. Se puede obtener un muy buen resultado sin necesidad de usar un disparador remoto. Al igual que el disparador remoto no es tan necesario, hay un elemento que sí que es muy importante, que es un trípode o algo que se le parezca. Es decir, algo que permita que la cámara permanezca completamente estable y sin vibraciones a la hora de hacer la foto. ¿Por qué? Pues como digo, vamos a tirar una foto muy rápido y una foto que necesita una iluminación máxima y que no puede estar ya a la merced de que tengamos un pulso mejor o peor, porque al final ni vamos a enfocar bien, la foto va a quedar movida y el resultado no va a ser bueno. ¿Que tienes un trípode al uso? Perfecto. ¿Que no lo tienes? Búscate la vida. Apila libros, apila cajas, apila lo que sea, de forma que la cámara quede a la altura de tu acuario en la perpendicular normalmente, es decir, a 90 grados del centro de la urna, y con eso tira la foto. Pero nunca con la cámara en la mano, porque entonces el resultado va a ser realmente malo. Y bien, y con esto en principio dejamos el tema de equipo. Es decir, necesitamos básicamente, como he dicho, una cámara, un objetivo, iluminación, trípode, y en algún caso se puede recomendar un disparador remoto. Con esas 5 cosas tenemos equipo más que suficiente para tirar una foto en condiciones de nuestro acuario. Pues bien, ahora que tengo el equipo, voy a pasar a cómo configurarlo, es decir, cómo preparar ese equipo para que la fotografía obtenida sea la que esperamos. Y para eso voy a dar unas pequeñas nociones muy básicas de fotografía. Es decir, esto ya no es fotografía de acuario, estas son nociones básicas de cómo funciona una cámara y de los parámetros que podemos configurar.
Como he dicho al principio, ni yo soy profesional de la fotografía ni mis conocimientos son elevados. Es decir, intentaré decir todo tal y como yo lo entiendo. Es decir, puede que tenga algún problema de concepto, que algún profesional se indigne y piense que no tengo ni idea. Si es así, lo siento, yo lo explico tal y como yo lo entiendo y creo que puede ser fácil de entenderlo así para los que no tienen ni idea de fotografía y solamente quieren hacer una pequeña aproximación a la misma. Pues bien, el primer parámetro que debemos tener en cuenta es la velocidad de obturación. Básicamente la velocidad de obturación es el tiempo que está en lo que es el diafragma del objetivo abierto. Cuando tú haces una foto antiguamente, tú tenías un negativo detrás de la cámara y el obturador hacía clac, clac. Pues esto es lo mismo, pero en vez de un carrete tenemos pues, un sensor digital, por decirlo de alguna forma. Entonces la velocidad de obturación es el tiempo que está abierto el objetivo. Es decir, es el tiempo que el obturador está captando imagen. Si lo tenemos mucho tiempo abierto, va a captar mucha luz, pero también va a captar movimiento. ¿Por qué? Porque el acuario no es algo estático. Si nosotros tenemos los peces moviéndose y abrimos mucho tiempo el obturador, vamos a tener peces moviéndose de un lado a otro que van a aparecer como destellos. Seguramente habéis visto muchas fotografías que son muy típicas de fotografías nocturnas de una ciudad, por ejemplo, desde un edificio en lo alto, que se ven las carreteras como con luces que van de un lado a otro porque son los coches que han ido pasando en ese tiempo. Pues esto es un poco lo mismo. La velocidad de obturación lenta va a hacer que se obtengan movimientos. Pero también hay que tener una cosa en cuenta, y es que cuanto menos tiempo abramos el obturador, menos luz va a entrar y por tanto más oscura va a aparecer la fotografía. Por tanto hay que tener en cuenta dos parámetros. Por un lado la iluminación y por otro lado el movimiento. Y aquí es importante recalcar que la clave más importante es atender a que no haya elementos en movimiento. ¿Por qué? Yo puedo tener una foto más o menos oscura y eso lo podré corregir a posteriori con otros elementos o incluso un posterior revelado. Pero si los peces se están moviendo y tengo peces borrosos que están de un lado para otro, es una que lo corrija de forma legal y va a ser una foto que la verdad que no va a ser adecuada. Por tanto, la prioridad máxima es hacer una foto en la que los peces se vean nítidos y enfocados, que no estén en movimiento. Para ello, por ejemplo, Yosim habla de velocidades de obturación de 1.80 o 1.120. ¿Esto cómo se debe entender? La velocidad de obturación 1.100 es un segundo entre 100, es decir, es 0,01 segundos. Son tiempos realmente cortos, una centésima de segundo en la que el objetivo está captando imagen. Por tanto, normalmente en esas velocidades un pez no se movió lo suficiente como para que se detecte en la cámara. También es importante tener en cuenta los tipos de peces que hay en nuestro acuario. Pues por ejemplo, un pez de nado rápido, como puede ser un borrachito, puede requerir un tiempo de obturación más rápido, como por ejemplo 1.100 y 1.120. Pero quizá un Altum, que suele posar más o estar más estático, con una velocidad de obturación 1.60, podemos obtener un resultado realmente bueno. Esto lo mejor, probar y conseguir aquella velocidad de obturación más lenta posible, para que pase la luz en mayor cantidad, pero que nos permita una imagen nítida de los peces. Es decir, vamos a ir jugando con la velocidad de obturación hasta que sin que los peces se emborronen o sin que los peces aparezcan en movimiento, obtengamos una luminosidad adecuada. Pues bien, primer parámetro, velocidad de obturación, es de los más fáciles de entender, es el tiempo que el objetivo está abierto, ya está, no tiene más. El siguiente parámetro es un poquito más complejo y es la profundidad de campo. Esto se entiende como las zonas enfocadas que podemos encontrar en la fotografía. Y ojo, que hay que hacer una matización, porque si yo enfoco en un punto muy concreto, pero tengo todos los elementos de mi fotografía dispuestos en ese punto, puedo conseguir una foto muy enfocada pero con poca profundidad de campo. Es decir, hablamos de profundidad de campo grande cuando yo tengo una fotografía enfocada en todo su conjunto, pero físicamente esos elementos están a distancias entre sí relativas muy diferentes. Por ejemplo, para aquí me voy a basar en unas fotografías de ejemplo que he sacado de la página web de Zoom, por lo que el copyright de estas fotografías es de ellos, pero creo que son muy ilustrativas y os van a ser muy útiles para entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos tres canicas situadas a la misma distancia una de la otra y hemos enfocado con la cámara a ese punto. Como veis, tanto la canica más opaca como las que tienen un poco más de transparencia y esa banda en medio se ven enfocadas. En cambio, si yo, sin modificar la profundidad de campo, alejo una canica hacia el fondo y otra la adelanto, como veis, pasan a estar las dos de los extremos borrosas y la del centro nítida. Es decir, esta fotografía tiene poca profundidad de campo. Pero en el otro caso se veían enfocadas. ¿Por qué? Porque estaba enfocando en esa banda. Por ejemplo, aquí los compañeros de Zoom comentan que esta foto se hizo con una f1.8. Pues bien, esta fotografía, que también es de la misma web, es quizá todavía más esclarecedora. Hace una fotografía en la que enfocan a una cámara en miniatura, parece una maqueta,
y una cinta métrica con diferentes valores f, para ver cómo esto afecta a la profundidad de campo y al área de enfoque. Por ejemplo, en las primeras, a f1,8, veis que la cámara aparece enfocada, pero la cinta métrica, salvo donde está la cámara, no tiene un enfoque correcto. Conforme vamos aumentando f4,5, f6,3, f9, f11 hasta f16, que sería el máximo que han conseguido en este ejemplo, vemos que en f16 la profundidad de campo es máxima, es decir, yo puedo ver la cámara enfocada, pero puedo ver la cinta métrica enfocada en su totalidad, es decir, en este caso desde el centímetro 1 hasta el centímetro 20, que creo que va la cinta métrica. Pues bien, ¿qué es esta f? Esta f indica la apertura del diafragma, es decir, antes, cuando yo hacía este ejemplo del diafragma, el tiempo de exposición es el tiempo que hace clac clac, pero la apertura es cuánto se abre durante ese tiempo de exposición. Es decir, yo puedo tener un diafragma que se abre muy poco o un diafragma que se abre mucho. Y en función de eso voy a obtener mayor o menor profundidad de campo, y aquí vuelvo a las mismas. Esto, unido también al tiempo de obturación, me va a influir en la iluminación del resultado final. En términos generales diremos que a menor número de f tendremos menor profundidad de campo, y menor número de f significa mayor apertura del diafragma. Ojo que esto va cambiado. En cambio, a mayor número de f, mayor profundidad de campo, pero una mayor f implica menor apertura del diafragma. Por tanto, cuanto más abierto tenemos el diafragma, menor será el número de f y menor será la profundidad de campo. Por tanto, tendremos menos zonas con enfoque, menos zonas entendidas en la distancia. Pues bien, aquí hay otra imagen que me parece un esquema bastante adecuado de estos compañeros de la web de Zoom, donde han hecho un diagrama con 3 bailarinas o 3 chicas que están siendo fotografiadas por una persona a la misma distancia en todos los casos, pero con Fs diferentes, y han simbolizado en azul el área de enfoque, el área que tendría enfoque nítido en esa fotografía. Como veis, para un f3,5 el área es muy pequeña, para un f8 es un poco mayor y para un f16 es casi completa. Es decir, con esto podemos entender lo que es la profundidad de campo en base a la apertura del diafragma. Pero es que influyen más parámetros. Otro, por ejemplo, puede ser la distancia al plano de enfoque, es decir, la distancia entre la cámara y lo que queremos enfocar. En términos generales diremos que menor distancia entre sujeto y cámara, o en nuestro caso entre acuario y cámara, será menor profundidad de campo, pero cuanto mayor distancia haya entre la cámara y el acuario, tendremos mayor profundidad de campo y por tanto más área del acuario permanecerá enfocada. Por ejemplo, aquí hay otra imagen de esta misma web, donde con una misma profundidad, con una misma apertura de diafragma, hacen la fotografía más o menos cerca de la chica, y como veis también la distancia de enfoque, la profundidad de campo va variando. Pero esto no es todo, habría un tercer parámetro que influye en la profundidad de campo, es decir, no solamente es la apertura del diafragma, no solamente es la distancia al objeto, sino que es la distancia focal del objetivo, lo que vulgarmente o comúnmente se conoce como zoom, eso que giramos para acercar, alejar. Pues bien, esto solamente se mide en milímetros en un objetivo de una cámara reflex o de una cámara mirrorless. Pues bien, esto, aunque en menor medida, también puede llegar a influir en la profundidad de campo. Y diremos que a mayor distancia focal, es decir, más milímetros, habrá menor profundidad de campo. Pero a menor distancia focal, es decir, menos milímetros, habrá mayor profundidad de campo. Y para entender esto, vuelvo a la misma gráfica de las 3 chicas y los 3 fotógrafos. Un objetivo corto, con poco zoom de 15 milímetros, como podéis ver, que es el del final, va a obtener una foto con mucho más profundidad de campo que uno, por ejemplo, de 85 milímetros, que sea un objetivo que amplía mucho, que tiene mucho zoom. Bueno, y una vez que hemos introducido el concepto de profundidad de campo, vamos a aplicarlo a los acuarios, que es lo que nos interesa para esta guía, para este vídeo. Pues bien, Josh Sim habla de que los valores normales que él recomienda para una fotografía de acuarios son de una profundidad de campo en base a la apertura del diafragma de f8 a f14. Estos son los valores con los que él ha obtenido buen resultado, es decir, un acuario nítido en su totalidad sin renunciar a una luminosidad adecuada. Como he dicho, un valor muy bajo de la f, por ejemplo un f4, implica que la apertura del diafragma es muy grande, es decir, el elemento principal va a estar muy nítido, pero el resto muy borroso. En cambio, una apertura muy pequeña, como un f16 o incluso superior, implicará un diafragma muy pequeño, que se abre muy poco, por lo tanto va a haber mucha profundidad de campo, es decir, va a haber mucha zona con enfoque, pero a costa seguramente de perder luminosidad. Aquí el consejo es buscar aquel valor de f que me permita ver todo el acuario en su nitidez sin renunciar a la luminosidad. Por tanto, ya son 2 experimentos que tenemos que hacer. Primero, el que he dicho, el de la velocidad de obturación, es decir,
conseguir la fotografía más lenta posible, con menor velocidad de obturación posible, que me permita los peces enfocados. Y aquí, en este paso, obtener la apertura del diafragma que me permita enfocar todo el acuario sin perder luminosidad. Es decir, ya son dos experimentos que tenemos que hacer, por eso esta foto hay que tomársela con mucha calma. El día de la foto finish es un día para no estar estresados y para ir a la carrera, si no el resultado nunca va a ser bueno. Pues bien, como he comentado y justamente ya al haber visto estos dos conceptos, recalco todavía más la importancia de tener el acuario muy bien iluminado externamente. ¿Por qué? Porque como hemos visto, vamos a hacer una fotografía con velocidad de obturación rápida, es decir, el obturador va a hacer clac clac de forma muy rápida, por lo que va a entrar poca luz, y encima para obtener una profundidad de campo alta, vamos a abrir muy poquito el obturador, por tanto, poco tiempo, poca abertura. El resultado, si no metemos un chorrazo de luz, va a ser de una fotografía oscura. Por tanto, vuelvo a recalcar la importancia de iluminar muy bien el acuario y siempre sin perder la naturalidad del mismo. Pues bien, una vez que hemos conseguido regular correctamente tanto la velocidad de obturación como el valor F, la apertura del diafragma para conseguir una profundidad de campo adecuada, el siguiente parámetro que debemos regular es el parámetro ISO. Y bien, ¿qué es el parámetro ISO? Pues es un parámetro relacionado con el brillo. Más ISO, fotografía con más brillo, así de fácil. Pero ojalá fuese tan sencillo como que aumentar el ISO simplemente me da más brillo y ya está. Porque en ese caso yo haría una fotografía muy rápida, con una profundidad de campo bestial, y luego vía ISO le meto la luminosidad que quiera. Pero es que desgraciadamente no es así. Porque aumentar el ISO tiene un precio que tenemos que pagar, y es que aumenta el grano de la foto. ¿Y qué es el grano? Pues un efecto como si nosotros proyectamos, por ejemplo, una imagen con un proyector sobre una pared de gotelé. Es decir, se ve como granudo, se ve feo. Por lo tanto, hay que usar el ISO con cautela, porque si nos pasamos, la imagen se va a ver granulada, se va a ver fea, y eso nunca queremos que pase, porque no es algo estético, y luego va a penalizar mucho el resultado final de la foto. La diferencia principal del ISO con los otros dos parámetros que hemos visto antes, es que tanto la velocidad de obturación como el diafragma deja pasar naturalmente la luz en mayor o menor medida por ajustes mecánicos, mientras que el ISO es un ajuste digital, es un ajuste mediante amplificación de la señal que recibe el objetivo, el sensor, haciéndonos ganar más o menos luz. De ahí que se pueda producir ese grano, porque al final es una especie de filtro digital. Es cierto que las cámaras, conforme son más buenas o más modernas, van a hacer un ajuste ISO más fino, es decir, van a conseguir valores de luminosidad más altas con menor cantidad de grano. Pero esto, por eso hay que probarlo también en nuestra cámara, hacer pruebas, hacer fotografías, ver el resultado. Pues bien, si juntamos los tres parámetros que llevo comentados, es decir, velocidad de obturación, apertura del diafragma e ISO, llegamos a lo que se conoce como el triángulo de la exposición. Y para esto me voy a basar también en otra fotografía que he sacado, un diagrama que he sacado de la web de Zoom, porque creo que lo explica de manera muy clara. Estos son los tres parámetros que debemos equilibrar entre sí para conseguir un resultado adecuado. Esto es al igual que cuando yo digo a mis clientes, para tener un acuario correcto, tienes que equilibrar abonado, CO2 y luz. Con que uno falle, la vas a liar y puedes tener un resultado de un algario, de un acuario que no crezcan bien las plantas o cualquier otra cosa. Es decir, hay que buscar el equilibrio entre los tres parámetros. Pues al igual que equilibramos CO2, luz y sustrato, vamos a equilibrar apertura del diafragma, velocidad de obturación e ISO. Y en este diagrama lo explica muy bien. Por ejemplo, vemos lo que he comentado. La apertura del diafragma, aquí lo vemos en la parte inferior, influye sobre la profundidad de campo. Una apertura inferior hace que entre menos luz, pero que la profundidad de campo sea muy alta, que vaya creciendo. Por ejemplo, aquí vemos que con este F22, tanto el montañista como la montaña se encuentran perfectamente iluminados, se encuentran nítidos. Pero en cambio, por ejemplo, con un F2.8 va a entrar más luz, pero vamos a perder el enfoque de la montaña, porque nos vamos a centrar en una zona más concreta para enfocar, en este caso en el senderista. En cuanto a velocidad de obturación, influye en el movimiento, como he dicho. Pues bien, una fotografía con una velocidad de obturación muy rápida tendrá una corta exposición, es decir, entrará poco luz y la fotografía nunca va a estar movida, como por ejemplo ahí tenemos una corredora que sale nítida. En cambio, en este caso, bueno, el diagrama habla de una velocidad de 1 a 8000, es decir, una velocidad muy rápida. Como he dicho, eso se mide en segundos. En cambio, una velocidad de obturación de 1 segundo, que aunque de primeras dices 1 segundo es muy poco tiempo, pero no, en fotografía es muchísimo. Hará que la exposición sea larga, que entre mucha luz y que veamos una mancha borrosa como la que aparece ahí, es decir, no vamos a ver nada si la imagen es dinámica. Una larga exposición puede ser interesante para hacer una fotografía en un entorno oscuro de un objeto que está estático, ahí sí que se puede valorar. Y el tercer parámetro a tener en cuenta es el ISO. Como he dicho, un ISO bajo tendrá menos sensibilidad, será más oscura la foto,
y un ISO alto tendrá más sensibilidad, por lo que tendrá más brillo. Pero como podéis ver ahí en el caballo con poco ISO aparece nítido, aparece homogéneo, mientras que el caballo con más ISO tendrá un tamaño de grano superior, es decir, va a estar granulado, va a estar feo. Por tanto, como he dicho, equilibrio entre estos tres parámetros es súper importante. ¿Y cómo se consigue esto si no tenemos ni idea? Pues probando, probando y probando. No tiene más. Pues coger la cámara, coger el acuario y empezar a tirar. ¿Que esto no me gusta? Cambio un parámetro. ¿Que me gusta? Venga, esto lo dejo, voy a probar con otro. Y así vamos cambiando unos y otros hasta que el resultado se ajusta lo máximo posible a lo que queremos expresar con nuestra fotografía. Por tanto, es un tema básicamente de prueba y error, teniendo un poco claros los conceptos básicos y cómo funciona cada uno, ir ajustando poco a poco hasta que el resultado sea el esperado. Nunca vamos a conseguir la foto perfecta con la primera toma, eso es casi imposible. A lo mejor un gran profesional que conoce su cámara al dedillo, que tiene estos parámetros hiperinteriorizados, conoce las condiciones del entorno, pues puede hacerlo. El 99% de la gente, no. Pues bien, aplicándolo a acuarios, ¿qué valor ISO debemos emplear? Pues, por ejemplo, aquí Yosim recomienda trabajar en la franja de los 100 a los 1000. Aunque esto no es exclusivo, por ejemplo, él indica el caso de su acuario Pure, es el acuario que presentó a IAPLC en 2020, donde tiró a ISO 5000, es decir, un ISO bastante elevado para lo que suele recomendar. Con esto consiguió el efecto fantasía que él comenta que se ve en esta foto, es decir, no es una fotografía normal al uso de un acuario, es una fotografía como muy fantasiosa, muy tipo sueño. Eso se consiguió a base de incrementar mucho el ISO. Pero en la mayoría de fotografías de acuarios, con tirar un ISO comprendido entre 100 y 1000, se va a obtener un resultado adecuado que va a ser un equilibrio entre una iluminación correcta sin un granulado excesivo. Pues bien, habiendo por un lado introducido los tres parámetros importantes de fotografía que vamos a tocar, los tres más relevantes, y por otro lado los valores que recomienda Yosim, diré, estos valores son los absolutos, es decir, no podemos movernos de ahí, para nada. Esto es su opinión basada fundamentalmente, supongo que en su experiencia. Pero la experiencia de cada uno y la forma de tirar fotografías de cada uno y la forma de expresar de cada uno puede variar. De hecho, por ejemplo, si vamos a la web del IAPLC, que es, como he dicho, el concurso más importante, tiene una pequeña guía donde dan sus recomendaciones. Y ellos hablan, por ejemplo, de un ISO de 8000 a 1600, de una apertura de 5,6 a 8, es decir, de una F de 5,6 a 8, y de usar un objetivo de 35 milímetros. Es decir, son valores bastante dispares a lo que recomienda Yosim. Por tanto, como digo, esto, tomar los conceptos, tomar lo que significa cada parámetro, cómo influye en la fotografía, lo que conlleva variarlo, y con eso ir probando hasta obtener los valores que a nosotros nos convenzcan, es decir, el valor que a nosotros nos haga que nuestro acuario parezca lo que queremos que sea, ni más ni menos. No porque yo si un día que hay que tirar con este parámetro, yo voy a tener que tirar con este parámetro, no. Yo entenderé lo que es el parámetro, entenderé su influencia en la fotografía, y en base a ello usaré el valor que yo crea que se parece más a lo que yo quiero transmitir con la fotografía que quiero hacer de mi acuario. Ni más ni menos. Pues bien, ¿qué ya hemos visto? Por un lado el equipamiento, fundamentalmente cámara, objetivo, iluminación, trípode y quizá mando automático. Y por otro lado los parámetros básicos de la foto, es decir, velocidad de obturación, apertura del diafragma y sensibilidad ISO. Visto esto, ¿qué es lo siguiente que hay que ver? Bueno, pues cómo preparar el día de la foto, es decir, ya me he empapado de los conocimientos, ya tengo el equipo y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico? Pues bien, llega el día de hacer nuestra foto final y para ese día nuestro acuario tiene que estar perfecto. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues vamos a comentarlo. Antes de nada, como he dicho, el día de la foto es un día que tienes que tener mucho tiempo libre. Nosotros, por ejemplo, aquí hemos estado a veces para hacer la foto del acuario de Carlos hasta 8, 10, 12 horas seguidas haciendo pruebas, cambiando cositas, probando. Entonces, es un día que hay que dedicarle mucho tiempo. Incluso que puede que ese día no consigas la foto que esperas. Entonces, bueno, pues tendrás que seguirlo intentando al día siguiente. Por tanto, no intentes hacer una foto final para un concurso si vas con prisa, porque el resultado casi nunca va a ser el bueno. De hecho, lo normal, yo por lo que he leído y por experiencia propia, es que puedes necesitar hasta 200, 300, 400 fotos hasta que des con aquella que está todo como quieres que esté, es decir, los peces posando donde quieres que estén posando, enfocados, con una luminosidad adecuada, que la foto sea bonita y que no haya una burbuja por medio molestando, que no haya, yo qué sé, que no haya cosas que no te gusten. Por tanto, como digo, paciencia, prepararlo todo bien y tomarse esto como algo divertido, no como algo frustrante, si no vamos a acabar hartos, vamos a hacer una foto bastante mala y el resultado no va a ser el esperado. Y como digo, es una pena tirar por la borda un trabajo de un año entero de crear un acuario por no hacer una fotografía adecuada. Por lo tanto, tomárselo con toda la calma del mundo y dedicar el tiempo que haga falta para que quede perfecta. Bien, primer paso, que es el evidente, pero que mucha gente, sobre todo los iniciados, no tienen en cuenta, es quitar del acuario todo lo que no sea propiamente del acuario en sí. Es decir,
todo lo que sea equipamiento va fuera. Dejamos el hard, dejamos las plantas, dejamos los peces, pero no quiero pipas, no quiero termómetros, no quiero calentadores, no quiero una sonda de pH, no quiero, yo qué sé, cualquier cosa que esté ahí que no sea natural, que quede feo. De hecho, estas son cosas que hacen que un acuario, por muy bueno que sea, caiga abajo del todo en los rankings, porque esto los jueces lo ven como una falta de respeto. De hecho, Josim, además de haber participado en muchos concursos como paisajista, también ha sido juez en muchos otros. Y una cosa que él comenta en su post es que él, aunque ve un acuario espectacular, si ve una pipa, ve un termómetro, ve un calentador, ese acuario va a puntuarlo muy mal, porque lo considera incluso una falta de respeto hacia el juez. Es decir, si tú no has tenido 5 minutos para quitar tus elementos técnicos, ¿por qué el juez tiene que tener 5 minutos para evaluar tu acuario? Por tanto, esto es básico. Ese día quitamos todo. Pero puede pasar una cosa, que al quitar los filtros perdamos el movimiento en superficie, que en muchos casos aporta dinamismo al acuario y aportará belleza a la fotografía y al resultado final. ¿Y esto cómo podemos suplirlo? Pues bien, una técnica que mucha gente usa es un secador de pelo. Si nosotros colocamos sobre, por ejemplo, un trípode, un soporte, lo que tengamos, un secador de pelo, apuntando desde arriba al acuario, vamos a crear esas ondulaciones en superficie que van a emular el movimiento del agua que tendría con la pipa. Y por tanto, habremos suplido la falta del filtro en ese caso. Por tanto, soluciones hay para todo. Solamente hay que ser un poco ingeniosos y saber buscarlas. Otro elemento importante que comenta, por ejemplo, Josim, es apagar el CO2 bastantes horas antes de realizar la fotografía. Pues queda muy feo y además puede distorsionar el resultado de la fotografía el que haya burbujas por medio del acuario. Por tanto, apagamos el CO2 unas horas antes y antes de la fotografía quitamos todos los elementos técnicos. Y si necesitamos, por ejemplo, suplir el movimiento en superficie, pues tiramos de un secador de pelo, de un ventilador o de lo que tengamos. Segundo punto a tener muy en cuenta, ojo a los reflejos. Todos los que tenemos acuarios y hemos hecho alguna foto casera, incluso con el móvil, hemos visto que hay reflejos por todos lados. Es decir, estamos hablando de agua y de cristales, por tanto siempre va a haber brillo, reflejos, y esto no puede estar en una foto finish de un acuario, en una foto de concurso. Por tanto, aquí los consejos son, por un lado, trabajar en un ambiente lo más oscuro posible. Incluso Josim habla de llevarlo al extremo de ir vestido completamente de negro para evitar producir cualquier tipo de destello que llegue al acuario y aparezca reflejado en la foto. Es decir, que tenemos una camiseta negra y unos pantalones negros, perfectos. Que no los tenemos, ropa lo más oscura posible y sin brillos. Por otro lado, también habla, y esto es todavía más importante, de que toda la iluminación que haya en la sala provenga exclusivamente de la que hay sobre el acuario. Es decir, no quiero luces de techo encendidas, no quiero lamparitas por ahí, no quiero otros elementos que por un lado van a liar o van a variar los parámetros que la cámara va a detectar y por tanto con los que se va a ajustar, y por otro lado van a hacer que la foto pueda tener brillos, pueda tener reflejos o pueda tener elementos que distorsionen el resultado final. De hecho, esta luz que haya sobre el acuario debe ser directa sobre la urna, pero que no sea captada por la cámara. Es decir, por ejemplo, aquí lo podemos ver muy bien. Esta luz de aquí es directa sobre el acuario, pero la capta la cámara. Es decir, si me pego aquí mucho, seguramente ahora me esté deslumbrando la pantalla, o está haciendo que mi imagen no se vea correcta. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos cubrir el espacio que hay entre el extremo de la urna y la pantalla, para que la cámara no se vea distorsionada y la imagen no se vea distorsionada por la luz que va directa de la pantalla a la cámara sin pasar por el acuario. Es decir, queremos que el 100% de la luz vaya directa al acuario y que no se capte desde otro punto. Como he dicho, para eso simplemente taparlo. ¿Y cómo lo tapamos? Muy fácil, con una cartulina negra lo tenemos más que solucionado. No hay que usar elementos muy complejos ni muy caros. Cualquier cartulina un poco grande, pegamos aquí al acuario, apoyamos o pegamos sobre la lámpara y tenemos ese punto solucionado. Y solamente un detalle como ese va a hacer que la foto cambie un montón. Entre tirar una foto ahora mismo con un ambiente iluminado y con la pantalla vista, a tirar una foto con toda la sala apagada, con las persianas bajadas y con la luz tapada para que solamente ilumine el acuario y no hacia afuera, el resultado ya va a cambiar un montón. Y es algo, como digo, muy fácil de hacer y que no tiene un desembolso elevado. Otro punto a tener en cuenta es la distancia a que colocamos la pantalla de nuestro acuario. Es decir, yo puedo bajar mucho la luz y en ese caso el acuario se verá seguramente en ciertos puntos más iluminado, pero esta iluminación puede ser excesiva, es decir, puede quemar la fotografía. Por lo tanto, hay que ir jugando con la altura hasta que consigamos ese punto de equilibrio donde el acuario se ve correctamente iluminado, pero la iluminación es suave, es decir, no es brusca, no está quemado. Por lo tanto, otra prueba más que deberemos realizar para el día de la fotografía. Pues muchas veces la iluminación que tengamos en el día a día, es decir, la altura de la pantalla en el día a día con el acuario, es decir, esta altura no va a ser la misma que usemos el día de la foto final. Bien, tenemos la luz de la sala apagada, tenemos la pantalla regulada en altura, tenemos esto tapado,
Siguiente punto a tener en cuenta, que es el fondo. Normalmente siempre va a haber una zona de nuestro acuario en la que se vea el cristal trasero. Por mucha planta que tengamos, y aparte aunque lo cubriéramos todo, eso no va a ser nunca estético. Una pared en el fondo de planta, en principio no va a ser lo que estemos buscando. Siempre va a haber una zona, yo que sé, de un valle, de un camino que se pierde, y al final de ese camino que se pierde va a haber cristal, ¿no? No hay más remedio. Entonces, ¿cómo tratamos el tema del fondo? Pues bien, aquí podemos hacer diferentes técnicas. Por ejemplo, que podemos tirar de un fondo negro, de un fondo blanco o de un fondo retroiluminado con el color que queramos. Pues bien, un fallo de principiante en este aspecto es el de colocar directamente una cartulina sobre el fondo del acuario, sea blanca o sea negra. ¿Y por qué digo que es un fallo de principiante? Porque es algo que todos estamos muy tentados a hacer, es decir, yo quiero un fondo blanco o un fondo negro, pues coloco una cartulina blanca o una cartulina negra. Pero esto va a quedar muy feo, sobre todo muy artificial, se va a notar claramente que hemos puesto una cartulina, que eso no es natural. Por lo tanto, va a empeorar el ranking que va a obtener nuestra fotografía. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bien, la forma más adecuada para tener un fondo negro real no es poner la cartulina sobre el acuario, ya que en ese caso también la luz de las pantallas va a iluminar esa cartulina y se va a ver un grisáceo raro, artificial, que no va a ser bonito. ¿Cómo lo haremos? Pues trabajando sobre un fondo negro, pero no pegado al acuario, sino en la parte, por ejemplo, de la pared. ¿Que tenemos la pared negra? Perfecto, pues ahí no hay que hacer nada. ¿Que no la tenemos? Ponemos la cartulina sobre la pared. Ojo, una cartulina que sea mate, que no sea brillo. Pero además de poner la cartulina sobre la pared, debemos hacer unas tareas adicionales, que serán tapar cualquier punto de entrada de luz hacia esa cartulina, porque si no también se va a volver falsever artificial. Por tanto, por ejemplo, si este es nuestro acuario, vamos a hacerlo al revés, si este fue el acuario y aquí tengo la pared, aquí pondría la cartulina negra, tendría que evitar que entrara luz por aquí o luz por aquí. Por tanto, ¿qué podría hacer? Poner aquí la cartulina negra y aquí cubrir, con una sábana negra o con otra cartulina, cubrir y cubrir. Y así es como tendremos un resultado adecuado, ya que habrá un fondo negro en la distancia y no va a haber ninguna luz que penetre entre el acuario y el fondo negro, por lo tanto el negro va a ser un negro absoluto, no va a quedar feo ni raro. Lo mismo para el blanco. Pero luego está la tercera opción, que es una opción que es relativamente novedosa, que no se usaba hasta hace unos pocos años, que son las pantallas retroiluminadas. Estas son pantallas que van directamente colocadas sobre el fondo del acuario, que aportan una luz tenue, pero que es muy estética, y que mediante un vinilo degradado permite obtener diferentes combinaciones de colores. Por ejemplo, Ada tiene dos vinilos, uno que va de azul a transparente y otro que va de verde a transparente. Y próximamente nosotros, por ejemplo, vamos a sacar unas pantallas que van a poder obtener degradados en cualquier color. Y esto es una novedad muy importante. Por ejemplo, yo quiero simular un amanecer, pues hago un degradado que vaya de, yo que sé, de rojo a naranja o de amarillo a naranja y obtener un degradado perfecto. Un ejemplo de acuario con pantalla retroiluminada sería este acuario de aquí, que es el que presentó Carlos Alea Pérez en 2020. En este caso usó la pantalla de Ada con el fondo verde. Como veis, el resultado queda muy bonito. Eso hay un iluminado, difuminado, que la verdad le da un toque muy bonito a la foto. Entonces, bueno, es una tercera opción cuando queremos ir un paso más allá de la típica cartulina negra o fondo negro o blanco. Es decir, esto es ir un paso más allá. Y ahora vamos a comentar otro elemento que es súper importante y que no es exclusivo del día de la foto final, sino que vendremos trabajando incluso desde meses antes, y es tener las plantas a punto. ¿A qué me refiero con tener las plantas a punto? Me refiero a tenerlas en su punto de crecimiento ideal para que estén bonitas para la foto. Y sobre esto hago un inciso. En mi opinión, antes que meterse de fondo en el paisajismo, en crear un hardscape perfecto, en hacer una fotografía muy buena, hay que conocer las plantas de nuestro acuario, conocer cómo crecen, qué ritmo de velocidad de crecimiento llevan, cómo se comportan ante determinadas carencias o excesos de nutrientes, es decir, cómo funcionan. Quien entiende sus plantas tiene mucho ganado y su resultado va a ser mucho mejor que el que, aunque tenga un ojo buenísimo, sepa hacer estructuras buenísimas, luego no domina la planta. ¿Y por qué digo esto? Porque hay unos fallos que son muy visibles para un juez y que van a contar muy negativamente sobre el resultado final, que son cuando, por ejemplo, las plantas no están bien podadas o no están en su punto de crecimiento óptimo. Por ejemplo, otro fallo que canta un montón a la vista es cuando se ve que una planta está recién plantada en el acuario, que se puso el día de la foto o 3 días antes. Eso canta un montón, se nota que no está sentada, se nota que esa planta no está madura en el acuario. Y esto cualquier juez te lo va a detectar y te va a perjudicar con ello. Por lo tanto, no intentes tirar por ese punto porque no la vas a colar. Te digo yo que no, que eso es súper fácil de detectar. ¿Y por qué es importante conocer las plantas? Pues porque bien, no todas se comportan igual. Hay plantas de crecimiento rápido, de crecimiento lento, algunas que son hiper mega lentas. Entonces hay que buscar un balance entre todas ellas. Por ejemplo, un acuario no se compone de una planta o de dos, sino que puede tener 10, 12, 8 especies y cada una se puede comportar de forma muy diferente.
Por tanto, conozcamos nuestras plantas y adaptemos la poda de cada una de ellas para que el día de la foto estén en su punto de belleza y de crecimiento óptimo. Súper importante esto. Esto va a hacer que nuestro acuario pueda verse muy bien o muy mal, por muy buena que sea la estructura. Pero esta impresión visual de ver la planta sana y en su punto de crecimiento óptimo va a influir un montón en cómo un juez valore nuestro acuario. Por ejemplo, en un acuario, lo que se conoce como high tech, un acuario acelerado con mucha luz, CO2, un trato nutritivo, una planta de tallo de crecimiento rápido o moderado seguramente alcance su punto óptimo, su punto de máxima belleza, en torno a 10-12 días desde la última poda. Por tanto, deberemos podarla aproximadamente ese tiempo antes de la foto final. Pero como digo, cada planta es un mundo, es decir, esto es una regla general, conozcamos nuestra planta. Por ejemplo, si vamos a un musgo muy lento, como puede ser un Fish Idens, quizá para que esté bonito, esponjoso, como lo queremos, hay que podarlo 1 mes o 2 meses antes de la foto final. Por tanto, conozcamos nuestras plantas y juguemos con ellas con el tiempo adecuado para que el día de la foto cada una de ellas se haya podado con la antelación suficiente para que esté en su punto óptimo. Y ojo, esto es a nivel de poda, a nivel de crecimiento. Pero es que además de esto, las plantas siguen un ciclo diario. Muchas plantas se abren y se cierran cada día. Al igual que las plantas, por ejemplo, vas por el campo y ves girasoles y por la noche el girasol se apaga, por el día, se cierra y por el día se abre y va siguiendo al sol. De hecho, su nombre tornasol o girasol. Pues bien, las plantas de acuario hacen lo mismo, siguen un ciclo. Y aunque esté en un ambiente artificial y no sea natural, se van acostumbrando a nuestras horas de luz, y en esas horas de luz la planta sabe que tiene que abrirse, tiene una especie de memoria. No es una memoria como la de un ser humano, pero es una especie de memoria. Entonces hay que adaptarse a ello. Y de hecho, por ejemplo, si vamos a tirar la foto por la noche, como he dicho, para poder tener la máxima seguridad en la sala, quizá conviene que unas semanas antes acostumbremos a nuestras plantas a que el acuario se enciende por la noche, para que cuando ese día lo encendamos por la noche, si no es el horario habitual, no estén todas las plantas cerradas y el resultado sea muy malo. Sobre eso también hay que tener en cuenta que si nos pasamos mucho tiempo haciendo la foto porque no obtenemos el resultado esperado, quizás sea más adecuado esperar al día siguiente, porque si las plantas se han cerrado, no vamos a conseguir que se vuelvan a abrir por mucha luz que les metamos. Las plantas tienen sus ciclos, van a estar cerradas hasta el día siguiente. Y un ejemplo muy claro de este, que además me vale para hacer autocrítica, es el acuario que presentó Pez Verde, que presentó Carlos en 2016, que es este acuario de aquí. Se llama Divining Colors y como veis las rótalas de atrás están completamente cerradas, las gualichis están cerradas. ¿Por qué pasó esto? Porque estuvimos haciendo la foto no sé cuántas horas. La planta se abrió en su horario habitual, siguió su ciclo y al final se cerró. Y aunque seguía la luz encendida del acuario y las dos pantallas encendidas, la planta se cerró porque le tocaba cerrarse. Entonces se vio como se ve aquí en la foto, cerrada. Y esto no es un resultado bueno. Tuvimos que, por diferentes motivos, tirar con esta foto porque ya no tenemos tiempo de hacer otra. Pero por eso, si nosotros estamos en nuestra casa con calma y vemos que se nos han cerrado las plantas, no pasa nada, nos quedamos con los parámetros que hemos aprendido, nos quedamos con las pruebas que hemos hecho y el día siguiente continuaremos. Pero no podemos presentar un acuario con las plantas cerradas porque esto da una imagen mala. Esto va a tener una penalización a la hora de ser juzgados por los jueces. Pues bien, recapitulación. Hemos empezado con equipamiento, cámara, objetivo, iluminación, trípode y quizá un mando. Hemos seguido por configuración de la cámara, velocidad de apertura, distancia focal y parámetro de sensibilidad ISO. Y hemos terminado con preparar la foto para el día de la foto final, es decir, iluminación de la sala, vestimenta negra, cubrir las pantallas, meter la luz que haga falta en los puntos que haga falta, cuidar el fondo para que no se vea artificial, tener las plantas preparadas para el momento de la foto. Con esto haremos pruebas y pruebas, iremos cambiando parámetros, iremos cambiando los puntos donde iluminamos el acuario desde arriba, iremos metiendo más o menos pantallas, iremos metiendo un ventilador, bueno, haremos 1000 pruebas y tras 1000 fotografías vamos a obtener aquella en la que queremos, los peces donde tienen que estar, el enfoque donde tiene que estar, la iluminación como tiene que estar y el resultado que queremos. El siguiente punto es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta foto? ¿La editamos? ¿La subimos directamente al concurso? ¿La recortamos? Pues bien, aquí es importante tener en cuenta el concurso en el que estamos presentándonos, pues no todos permiten lo mismo. Y el problema es que algunos son algo ambiguos en base a lo que se permite o no se permite hacer. Entonces va a entrar un poco el riesgo que cada uno quiera asumir. Pues bien, voy a hacer una breve introducción a este punto, a la edición o al revelado de fotografía digital para concursos de acuarios, haciendo un índice de 6 puntos que primero introduciré y luego desarrollaré. El primer punto es analizar la foto que hemos seleccionado como foto final. El segundo punto será leer la normativa del concurso para saber a qué nos estamos enfrentando, esto es súper importante. Tercer punto sería, basándose en esa normativa, decidir qué podemos y qué no podemos hacer, y qué queremos y qué no queremos hacer, es decir, asumir un riesgo. El cuarto punto sería evitar el perfeccionismo extremo. El quinto punto sería revelar la fotografía, que no es lo mismo que retocarla.
Y el último punto sería tocar lo menos posible la fotografía para evitar riesgos innecesarios y una pérdida de naturalidad. De acuerdo, pues empezamos con el primer punto, analizar la fotografía que hemos seleccionado, es decir, vamos a ver la fotografía que hemos seleccionado como final y ver los fallos que podemos sacarle, es decir, las incorrecciones que puede tener. Y si esas incorrecciones se pueden corregir con una nueva fotografía, adelante, no importa que pierdas todavía más tiempo, pero todo lo que puedas corregir vía cámara, sin meterse en edición, mucho mejor, porque ahí nos vamos a evitar cualquier tipo de problema. Si alguien te dice algo, dirás, no, mira, este es mi archivo RAW, este es mi archivo en bruto, y esta foto era así, yo no tenía que corregir nada, porque tenía todo como lo quería. Por tanto, tener paciencia y decir, por ejemplo, me queda una fotografía que desde el punto de vista de las plantas está perfecta y la iluminación está perfecta, pero me han quedado los peces mal posicionados o borrosos, repite la fotografía, no tengas problema en ello. Es decir, primero analicemos la fotografía y vemos qué podemos corregir de manera manual sin entrar en edición digital. Es decir, desde el punto de vista de cambiar configuración de la cámara, cambiar parámetros de la cámara, de parámetros de cómo tiramos la foto y tirar una nueva foto. Esto siempre es lo primero, ya que muchos fallos, la mayoría de hecho, se pueden llegar a corregir sin necesidad de entrar en edición. Por tanto, siempre que podamos hacerlo, lo haremos. Segundo punto, que es clave, leer la normativa del concurso al que nos presentamos. Esto es evidente, ya que, como he dicho, no todos regulan igual, no todos permiten lo mismo, y además algunos son ambiguos, es decir, dan ideas de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero no son concretos. Por lo tanto, es importante tener claro lo que dice cada normativa, porque al final esa normativa es la que estamos aceptando cuando nos presentamos al concurso. Es decir, si a mí me descalifican porque yo no he hecho lo que pone la normativa, tengo que aguantarme, por eso es importante conocerla bien antes de presentarnos. Y de ahí vamos al tercer punto, hilándolo con este, que es basarse en esa normativa para decidir qué podemos y qué no podemos hacer. Si la normativa es ambigua, como he dicho que pasa en muchas, cada uno deberá asumir los riesgos que considere, es decir, valorar si lo que estoy haciendo está permitido o no. Pero ahora, si luego el juez considera que no lo está, o el equipo organizador considera que no lo está, pues asumirlo, es decir, he corrido muchos riesgos y los riesgos pues son riesgos, entonces pueden tener un resultado positivo o un resultado negativo. Como digo, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los riesgos que se asumen. Y ya que no todos los concursos son iguales de laxos, iguales de férreos. Por tanto, intentar tener cuidado con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Y esto también está muy hilado con el cuarto punto, que es evitar el perfeccionismo extremo. En mi opinión, también como comenta Josh Simmons en su acuario, un acuario malo de partida, es decir, con una mala estructura, con un mal plantado, con los peces mal posicionados, por muy buena foto, o más que una posición me refiero con peces que no están bien dimensionados al tamaño del acuario. Por ejemplo, un acuario que representa una montaña, un landscape, un paisaje terrestre, con un pez gigante en primer plano, eso quedaría fatal. Un acuario donde las plantas no están sanas, es decir, un acuario que no es bueno de partida, por mucho que yo meta Photoshop, por mucho que yo le edite, por mucho trabajo que yo le meta, que clone cosas, que haga cosas, nunca va a ser un acuario ganador. Es prácticamente imposible, por muy crack que seas de la edición. Pero en cambio, un acuario que es bueno, que está muy trabajado, que tiene, yo que sé, que tiene una impresión visual grande, que tiene unas estructuras muy trabajadas, que el plantado es adecuado, que los peces son proporcionados, que están bien posicionados, aunque la foto no sea la mejor del mundo, va a obtener un buen resultado. Es verdad que con una edición diferente quizá puedes escalar unas pocas posiciones, pero realmente la diferencia va a ser pequeña. Es decir, muchas veces el riesgo que cometemos al mejorar la foto vía edición puede ser no proporcionado al margen de mejora desde el punto de vista de escalar posiciones. Porque como he dicho, al final el acuario, si es bueno, el resultado va a ser bueno. Por tanto, cuidado con esto y con el perfeccionismo extremo, porque a veces he visto casos que por querer obtener, teniendo un acuario de partida muy bueno, por querer mejorar un poco más, pues quizá nos pasamos, nos descalifican y al final hemos perdido la posición que queríamos y hemos perdido el trabajo de todo el año. Entonces, cuidado con esto. Y eso también va relacionado además, por otro lado, con la filosofía que cada uno tome a la hora de presentarse un curso de fotografía de acuarios, un curso de paisajismo acuático. Nuestra opinión, aquí cada uno es libre, yo aquí no voy a meter a valorar lo que hace cada uno. Lo que yo recomiendo a mis clientes es presentarse con un espíritu de competición con uno mismo. Es decir, no presentarse para querer ser el mejor del mundo, sino presentarse para intentar superarse a sí mismo cada año. Es decir, que mi acuario de cada año sea mejor que el del año anterior. Y por otro lado, tener el concurso como un aliciente, como un incentivo para yo cada año hacer un acuario potente, hacer un nuevo montaje y dedicarle tiempo a mi acuario. Para mí es lo más importante de un concurso, no el quedar mejor que otra persona o el quedar el mejor del mundo. Que sí, que si llega está muy bien, a todo el mundo le hace ilusión, evidentemente, una cosa que está ahí. Pero no podemos obsesionarnos con eso porque si no al final podemos caer en la tentación de usar herramientas o de usar ediciones extremas que pueden hacer que un acuario que de por sí hubiera quedado muy bien quede descalificado. Al final, por eso, más que el ranking en sí, más que la posición en sí,
Es el orgullo propio de haber hecho un acuario que estés satisfecho, que te guste el resultado y que hayas quedado mejor para ti mismo, incluso aunque el resultado luego numérico no sea el esperado, mejor para ti que el del año anterior, que te hayas superado a ti mismo. Esa es la filosofía, en mi opinión, que deberíamos tener para afrontar estos concursos. Pero bueno, esto cada uno que siga la que él quiera, yo ahí no voy a meter. Pues bien, una vez que hemos conseguido esa foto perfecta, entre comillas, o en base a lo que nosotros queremos transmitir, que hemos visto que se podía mejorar algo desde el punto de vista de hacer una nueva foto y lo hemos aplicado, que conocemos la normativa del concurso, que la hemos analizado, que hemos decidido qué podemos hacer y qué no podemos hacer y qué riesgos vamos a cometer, llega el momento del revelado. ¿Y qué es el revelado? Pues bien, revelado no es lo mismo que edición. Edición es mucho más amplio, puede comprender también revelado, pero es más amplio. Por ejemplo, revelado de forma general se puede entender como lo que podríamos llegar a conseguir con el equipo adecuado. Es decir, si yo tuviera un equipo fotográfico perfecto, el más caro que existe, con 20.000 accesorios, la mejor cámara que es súper personalizable, un súper objetivo, una iluminación perfecta, podría conseguir esa fotografía sin necesidad de revelado. Pues revelado es actuar sobre los parámetros que la cámara permite actuar. Es decir, podemos modificar contrastes, brillos, saturación, balances de blanco, nitidez. Pero revelado no es cambiar cosas que no existen en la realidad. Es decir, revelado no es borrar, revelado no es clonar. Por tanto, hay que diferenciar entre revelado y edición. Ya que muchos concursos sí que permiten revelar la fotografía, porque se entiende que son cosas que tú podrías conseguir con un equipo bueno o mejor que el que tienes, pero lo que nunca van a permitir, al menos yo no conozco concursos que lo permitan, es que tú, si aquí tenías 5 peces, ahora de pronto tengas 20 peces. O si aquí tenías, yo qué sé, un hueco porque se te ha muerto la planta, de pronto pongas una planta. Eso evidentemente no se va a permitir y eso ya es edición, eso es falsear el resultado del acuario. Una cosa es cambiar la perspectiva, lo que tú visualizas, es decir, revelar, yo lo veo más claro, más oscuro, otra cosa es cambiar la realidad de ese acuario. Por lo tanto hay que diferenciar las dos cosas. Y entre el revelado también puede ser más o menos agresivo, por eso lo que he dicho de correr más o menos riesgo. De hecho, las cámaras reflex, las cámaras mirrorless o incluso algunas compactas te permiten seleccionar entre dos tipos de archivo, el RAW y el JPG. El RAW es el archivo en bruto tal y como lo capta el objetivo. Y el JPG es un archivo que genera la propia cámara a partir del RAW, aplicando el revelado que la propia cámara hace en base a unos presets que tiene establecidos por el fabricante. Es decir, es un revelado automático. Por tanto, si la cámara hace ese revelado, en principio tú también puedes realizarlo de forma manual vía programa de fotografía. De hecho, muchos programas de fotografía, como el Photoshop, tienen una aplicación extra cuando tú hables un archivo RAW que se llama cámara RAW, que no son los controles de Photoshop en sí, sino que son del archivo RAW. Entonces, una vez que tú ajustas esos controles, ya pasas al entorno principal de Photoshop, donde ahí puedes realizar muchas más cosas que ya pueden ser no permitidas. Pero ese revelado en principio está permitido. Y como he dicho, ¿qué es? Pues cualquier cambio que podríamos conseguir con un buen equipo o con un ajuste más fino de los parámetros de la cámara. Iluminación, balances, brillo, nitidez, contraste. Cualquier cosa así, en principio podemos tocarla sin pasarnos, pero nunca crear o hacer desaparecer contenido. Esto es súper importante. ¿Y por qué digo que el revelado se suele permitir? Pues bien, porque muchos concursos de hecho te están diciendo que tienes que enviar la fotografía en un tamaño concreto y recortada del acuario. Y es decir, un objetivo de una cámara nunca va a tener justo el área de tu acuario, siempre va a coger algo de espacio por arriba, por abajo, por los lados. Por lo tanto, se sobreentiende que una edición mínima siempre se va a tolerar. Pues por ejemplo, siempre vamos a tener que recortarla para dejar lo que es el acuario y la panorámica en sí y ajustar el peso al que nos diga el concurso. De ahí en adelante, pues pasamos al sexto punto, lo que cada uno que tomar una decisión sobre lo que cada uno esté dispuesto a asumir. Y aquí viene mi consejo. Primero, todo lo que podemos conseguir vía hardware, es decir, vía cámara, vía parámetros de la cámara, vía iluminación externa, a por ello. Dedicar el tiempo que haga falta por ello. Y segundo consejo, revelar o tocar en edición lo menos posible. Es decir, si yo con una edición o un revelado suave, un revelado que no tengo que tocar muchas cosas, consigo un resultado que realmente me gusta, no por mejorar un poquito más la foto voy a meter un revelado extremo, ya que estaré corriendo un riesgo que seguramente no compense la mejora que voy a obtener respecto al concurso. Por tanto, aquí mi opinión, esto es opinión personal, cada uno que haga lo que considere oportuno, es ser cauteloso. Mejor tirar de un revelado suave, que obtiene un resultado aceptable, que un revelado agresivo, aunque el resultado sea mejor. Ya que si los jueces consideran que esa fotografía no está adecuada, no está sobreeditada, pueden pedirte, de hecho se lo reservan en la normativa, el archivo RAW original, y si consideran que te has pasado, puedes estar descalificado y tienes que aguantarte. Entonces, por haber ido a ese perfeccionismo extremo, por haber tocado de más,
quizá hayas perdido todo el trabajo que has hecho. Por eso, todo lo que vamos a corregir por hardware, por parámetros, perfecto. Y luego mucho cuidado con lo que tocamos. Tocar lo mínimo, recortamos la foto, quizá jugamos un poquito con los brillos y poco más. Es decir, evitar pasarse. Y con eso tenemos nuestra foto final. La subimos al concurso, rellenamos la ficha que nos piden. Normalmente nos van a pedir filtración, equipo de CO2, iluminación, sustrato, abonado, plantas, peces, bueno, un poco medidas del acuario, el título y alguna cosita más. Y con eso habremos aplicado el concurso. Nos tocará esperar unos mesecitos y ver qué posición hemos tenido. Como veis, he fundamentado esta breve introducción básicamente en 3 puntos. Equipamiento, configuración de la cámara y preparar el día de la foto final. Es importante dedicar tiempo a las 3 secciones, ya que las 3 son importantes para obtener un resultado adecuado. Y como habéis visto, sin unos conocimientos de fotografía extremos, simplemente sabiendo las nociones básicas de lo que significa, de para qué vale cada elemento y para qué vale cada parámetro y cómo influye en el resultado final, podemos obtener una fotografía realmente buena y la diferencia entre una fotografía amateur y una profesional. Es decir, yo no voy a conseguir la fotografía que pueda hacer un fotógrafo profesional que tiene un equipo de miles de euros, pero sí voy a conseguir una fotografía con una cámara modesta, una fotografía que a mí me guste y que en un concurso puede estar bien valorada. Es decir, no necesito el mejor equipo del mundo para ganar un concurso. De hecho, esto Josh Sim lo comenta. Él ha hecho sus fotos siendo él el fotógrafo, él no es profesional, su equipo no es evidentemente malo, pero tampoco es un equipo hiperprofesional, es un equipo, podríamos decir, de línea media. Por lo tanto, se pueden conseguir resultados muy buenos sabiendo qué estamos haciendo, cómo jugar con los parámetros y, como he dicho, mediante prueba y error. Por lo tanto, os animo a jugar con vuestra cámara y a dedicarle el tiempo que necesitéis para cogerle el tranquillo, para coger el punto a cada parámetro y para saber cómo jugar con ellos para que el resultado se parezca a lo que queremos expresar con nuestro acuario. Espero sinceramente que esta guía os resulte muy útil. Como he dicho, yo no soy fotógrafo, no pretendo que sea una guía para expertos. De hecho, los que llevéis tiempo participando en concursos, realmente esto lo veáis absurdo. Todo lo que os he contado, solamente lo conozcáis. Pero para aquellos que os estáis iniciando en el mundo del paisajismo acuático, o que queréis aplicar a concursos, o simplemente tener una foto buena de vuestro acuario porque os gusta y la queréis enviar a vuestros amigos, o queréis poner en el salón en un marco o en una impresión en un, yo que sé, en un plexiglas, pues con esta guía quizá podéis mejorar un poco la fotografía que tenéis sin dedicar un esfuerzo excesivo y sin necesidad de invertir mucho dinero en un equipo profesional. Por tanto, creo que os puede ser útil. Como digo, no pretendo ser una guía profesional porque yo no soy un profesional de fotografía y mis conocimientos en este área son limitados. Aún así, espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal de Pez Verde y darle a la campanita de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.